Así que nada, me voy a presentar, os digo lo que vamos a hacer en esta ponencia, os cuento un poquito cómo lo vamos a desarrollar. La verdad que me encanta ver caras conocidas que veo habitualmente, así que nada. Bueno, lo primero, le agradezco muchísimo a Countex y a la Asociación de Expertos Contables que me han invitado a participar en esta ponencia y a vosotros, pues, vuestra participación y asistencia en una materia que la verdad que estando ahora en el mes de noviembre, pues seguramente de alguna manera dirás, hombre, es un poco de la más necesaria actualidad, ¿no? Porque muchos de los que estamos aquí trabajando precisamente con pequeñas, medianas empresas, seguramente muchos de vuestros despachos profesionales, pues uno de los trabajos que hacéis precisamente es el de la materia de operaciones vinculadas. Así que nada, bueno, pues permitirme primero mi presentación. Yo soy Ángel López, soy abogado economista. Dirijo en Madrid un despacho donde asesoramos pues, a diferentes empresas, autónomos, particulares, en las áreas relacionadas con la economía y el derecho. Y la mayor parte de los que estáis aquí pues hacéis prácticamente lo mismo. Así que esto es una hora que tenemos para compartir y pondré encima de la mesa pues, muchos de estos casos prácticos que tenemos y situaciones concretas y que a lo mejor habría que declarar en ese modelo que habrá que presentar, como ya hemos presentado en otros momentos, pues antes de que finalice el mes de noviembre, ¿no? ¿Qué día estamos? Estamos al día 7 de noviembre. Así que la buena noticia es que de lo que os vaya a contar vais a tener tiempo para poder informar, si es que tenéis obligación de informar en ese modelo 232. Bueno, si me permitís un pequeño consejo que yo le doy a muchos de mis clientes cuando constituyo una sociedad mercantil. A ver qué os parece este consejo. Seguramente muchos lo hacéis como propios. Cuando montas una sociedad mercantil, una SL, yo le digo al empresario, a la empresaria que le voy a montar esa sociedad, le digo, intenta dividir muy bien tu parte personal de tu parte empresarial. No sé si os parece buen consejo, pero cualquiera que monte una sociedad me parece que lo que tiene que hacer es dividir bien la parte personal y la parte empresarial. Y lo que me escuchan es esto. No se oye. Que a lo mejor lo que me escuchan es, vamos a intentar mezclar al máximo la parte empresarial con la parte personal. Entonces, claro, en ese momento uno dice, oye Ángel, yo puedo hacer un poco lo que a mí me da la gana. Claro, ese es el problema. Cuando yo monto una sociedad, yo tengo un artículo para trabajar con mi sociedad, que es el 1255 del Código Civil, que viene a decir algo así como que todo lo que pacten las partes es perfectamente válido siempre que no sea contrario a lo que marca la ley. Eso es lo que se llama el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Lo que tú hagas con tu empresa será válido, pero siempre que no sea contrario a lo que marque la ley. ¿Cuántas empresas de las que vosotros gestionáis son sociedades limitadas unipersonales? Una SLU. Entonces es una empresa que es mía. Yo podría llegar a pensar que eso que he montado es mi huerto personal. Claro, si la empresa es mía, pues diré, bueno, claro, las relaciones que yo voy a crear, el problema es que siempre y cuando lo que hagas no sea contrario a lo que marque la propia normativa. Entonces ese es el problema. ¿Qué dice la norma? Que es a lo que vamos a trabajar aquí en esta parte de la mañana, que es la parte de las operaciones vinculadas. Si yo soy socio de una sociedad y tengo un porcentaje de participación de un 25% en adelante, todas las operaciones que yo realice con mi sociedad son operaciones vinculadas y tendré que valorarlas a precio de mercado. Luego ya la primera pregunta que sale es, oye Ángel, ¿y la norma da un precio de mercado concreto? ¿Te da una definición específica? ¿O por el contrario lo que hace la norma es que te da métodos de valoración y lo regula de una manera especialmente abstracta? Porque si te da métodos de valoración y no te da definición, a mí eso no me parece un concepto de precio de mercado. Eso lo que me parece es métodos de valoración. ¿De qué me sirve yo deciros, coge el precio libre comparable, si no te doy un valor específico, sino que solo te doy un método de valoración? Cuando las normas están redactadas en términos subjetivos, una norma redactada en términos subjetivos, al final vas a depender de la subjetividad de quien te lo vaya a revisar. ¿Queréis que os dé la mejor definición de precio de mercado? La mejor, la que nunca falla. Os la pongo encima de la mesa. Definición de precio de mercado. Aquel valor que fije Hacienda en el momento de la revisión. A que no falla. Esa yo creo que es perfecta. Ahora, el problema es que yo no le puedo decir eso a un cliente mío. Digo, no, vamos a esperar a que venga la administración para definirnos el precio de mercado. Entonces, a uno de mis clientes me dice, primero, oye, yo tengo una operación vinculada, punto número 1, y te la regulan en función de los aspectos subjetivos que ahora hablaremos.
Y cuando ya definas que tu operación es vinculada, la tienes que valorar a precio de mercado. Y si además tienes obligación, que lo veremos, también la tienes que informar a la Administración con el modelo correspondiente, que lo hacemos ahora a la finalización de este mes de noviembre. ¿Para qué quiere Hacienda la información sobre operaciones vinculadas? ¿Para qué quiere Hacienda esa información? Para revisarlo, para ver si hemos hecho las cosas correctamente. Luego volvemos al inicio. Tú montas una sociedad limitada y empiezas a generar numerosas relaciones entre tu parte personal y la sociedad. Y aquí hablaremos hoy de operaciones vinculadas. Un catálogo, una cuenta contable que se me viene ahora mismo a la cabeza. ¿Te he entendido? La 551 puede ser. Con lo cual, lo que me estáis escuchando es decir, oye Ángel, la 551, ¿qué tipo de operación es? Pues la 551 es una financiación. Y una financiación que si obedece de los socios, pues evidentemente será una operación de financiación vinculada que habrá que valorar a precio de mercado. Checklist de cosas concretas que podría hacer yo ahora con la 551. 1. Devuelve principal. 2. Paga intereses. 3. Practica retenciones. 4. Presenta el 123. 5. Decláralo como rendimiento del capital mobiliario. Algunos que me estáis escuchando estaréis preguntando, oye, ¿y cuántos de tus clientes hacen eso en concreto? Porque deberían hacerlos todos y la operación es a precio de mercado. Y ahora la Administración me dice, pues ahora me lo coges y me lo informas. Y me das esa información. Iros a la memoria de vuestras cuentas anuales. Hacer una revisión mental. Iros al apartado de la memoria donde pone operaciones vinculadas. A ver qué dice. A ver qué. Algunos se están riendo como diciendo, yo ya sé lo que dice. A ver qué pone el programa por defecto sobre el concepto de operaciones vinculadas. Pone así, no hay. O no existen. Porque el programa lo pone por defecto. Si el día de mañana me hacen una revisión la Administración sobre esta materia, ¿no podría decirme la Administración que estoy ocultándole un dato en mis cuentas anuales? ¿Me habéis entendido? De los que estáis aquí. Hombre, pues muchos venís de muy diferentes zonas, ¿no? Levantadme la mano alguno que venga de Galicia. ¿Hay alguno, no? Vale. Solo para los compañeros que tenéis vuestros despachos profesionales en Galicia. Os voy a decir lo que debería poner vuestra memoria en el apartado de operaciones vinculadas, pero solo para los gallegos. ¿Me habéis oído, no? No pongáis no hay. Poner a verlas, haylas. Porque digo yo que alguna habrá. ¿Me habéis entendido? ¿Tenéis alguno que tengáis alguna relación de un socio con su sociedad? ¿Sí o no? ¿Tenéis alguno que tenga un poquito más del 25% en adelante? De los que estamos aquí, si trabajamos con pequeñas y medianas empresas, la forma de trabajo muchas veces es que el capital no está muy diluido. Tus clientes no tienen un 7, un 8. Tus clientes tienen a partir de un 25 muchas veces en adelante. Os voy a contar lo que yo en mi despacho durante muchos años se ha hecho. Hemos preguntado y ya no preguntamos. Yo le constituía una sociedad a un cliente y lo siguiente que le preguntaba era esto. ¿Cuánto quieres que te ponga de nómina? ¿Me habéis oído? O sea, le preguntaba a un cliente mío cuánto quiere que le ponga yo de nómina. Si vosotros ahora mismo cogéis el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, veis el concepto del aspecto subjetivo de la operación vinculada, ¿por qué lo es? Y tú le preguntas a alguien que cuánto quiere de nómina, la respuesta va a ser 4.000, 5.000, 3.000, 6.000. Nada. Y la pregunta es, ¿no tendré que valorar esa retribución a precio de mercado? Con lo cual la pregunta ya no debería ser que le pregunte yo a mi cliente cuánto quieres que te ponga de nómina. Deberíamos preguntarle esto que te hace trabajar de una manera mucho más limpia en el concepto de la operación vinculada. Pregúntale al cliente al que le vas a poner una nómina, le preguntas, dime qué funciones vas a desempeñar en tu empresa. No le preguntes cuánto quieres, dime las funciones específicas en tu compañía. Y en función de las funciones del puesto de trabajo que tú estés desempeñando, que ya hablaremos, por supuesto, administrador, socio, trabajador, incluso alguno profesional y no cabe la nómina y habría que poner una factura, le pones un valor
ajustado a mercado según una categoría profesional del puesto de trabajo que esté desempeñando. Ahora estamos en noviembre, ¿no? Diciembre. Os voy a contar la reunión que tengo en diciembre en muchas ocasiones con muchos de mis clientes. Me vienen a ver al despacho y os cuento la retribución para que veáis cómo muchas veces no se hacen las cosas correctamente. Me viene a ver mi cliente en diciembre. Yo le llevo la contabilidad y me pregunta a mi cliente, ¿cómo vamos? Esa es la pregunta, ¿eh? Ángel, ¿cómo vamos? Y yo lo que le respondo es, muy bien, ¿y vosotros cómo estáis? Lo que pasa es que lo que me pregunta es, ¿cómo vamos, no? Respuesta, mira, tienes un beneficio de 30.000, 40.000, 50.000, ¿no? Esa es la respuesta que le digo. Digo, tienes un beneficio de tanto. Y entonces me pregunta mi cliente, oye Ángel, ¿tú crees que me cabría ahora una nómina en diciembre de 12.000 euros? Pues yo sé que reís porque en el fondo sabéis, dices, la realidad pura y dura de lo que vivimos en nuestro día a día. Cuando te preguntan, ¿tú crees que me cabe una nómina ahora de 12.000 euros en diciembre? Lo que te están preguntando es, ¿tú crees que puedo utilizar yo ahora la retribución para llevarme el beneficio de la sociedad? Si os hacéis un poquito la nómina estable durante todo el año, tendréis una nómina estable desde enero hasta noviembre, y si tú en diciembre le acabas poniendo una nómina con un pico, lo que se ve claramente es que estás utilizando la nómina para llevarte el beneficio de la sociedad. ¿Y la administración qué te va a hacer el día de mañana? Pues el día de mañana es un ajuste secundario de la operación vinculada porque te hacen tributar la operación en función de la verdadera naturaleza que subyace detrás de la operación que tú estás realizando. Tú lo que tienes es un reparto encubierto ¿de qué? Del dividendo. A todos mis clientes les digo, reparte dividendos, que es sano. Creo que no me han escuchado, porque muchas veces dicen, no, para eso ya tenemos nuestras retribuciones. Las suyas solo. De los que estamos aquí también trabajamos con empresas familiares, ¿no? Con lo cual trabaja papá, mamá y los niños. ¿Hasta dónde llega la operación vinculada? Pues te llega también porque los familiares de los socios y administradores hasta un límite, un tercer grado por consanguinidad y afinidad, también son operaciones vinculadas. Dices tú, ¿hasta el tercer grado dónde llega? Esto ya son conceptos de derecho civil, pero los necesitamos. ¿Hasta dónde llega el tercer grado? Yo estoy aquí. ¿Cuántos grados tengo con mi hermano que está aquí? Lo estoy haciendo gráficamente porque no tengo ahora una pizarra. ¿Cuántos grados tengo? Tienes 2. Habéis dicho 1, ¿verdad? 2. ¿Por qué? Porque tienes que ir siempre al tronco común, 1, y luego bajar a tu hermano. Con lo cual, con tu hermano tienes 2. Yo esto una vez se lo dije a mi padre y le dije, pues yo en mis conferencias explico el límite del tercer grado y siempre digo, papá, que contigo tengo que subir primero para luego ir a mi hermano. Y me dijo mi padre, dice, la próxima vez que lo cuentes, pon a tu madre. Era como diciendo... Entonces, claro, con mi padre tengo 1, con mi hermano 2. ¿Hasta dónde llega el tercer grado por consanguinidad afinidad? Con mi padre 1, con mis abuelos 2, con mis tíos 3. Hombre, si a mí me dijeseis, yo lo podría compartir con vosotros, cuántas veces habéis tenido una revisión hasta una relación tío-sobrino. Pero padres, hijos, pues evidentemente hasta esas retribuciones tendrán que estar justificadas a precio de mercado. Como vamos a hablar de casos prácticos, os pongo un caso práctico que todavía no se ha producido, pero se va a producir algún día. Mi despacho es un despacho familiar y mis hijas, que tienen ahora 17 y 11 años. Algún día va a venir una al despacho, una de las dos, y me dirá esto, para lo cual ya estoy preparado. ¿Os lo cuento? Me va a decir, papá, digo, ¿qué cariño? Me va a decir, papá, 3.000. Digo, ¿3.000 qué? Y me dirá, 3.000 euros. Y entonces tú en ese momento dices, ya estás preparado para decirle algo en concreto a tu hija. Mira, le voy a decir la misma base legal que os diría a cualquiera de vosotros. Le diré, mira, hija mía, 1255 del Código Civil. Que básicamente lo que quiere decir es que todo lo que pactemos nosotros es perfectamente válido siempre que no sea contrario a la ley. Con lo cual, en principio es válido, pero la ley la tienes en el 18. Y el 18 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades dice que como tú y yo tenemos una relación familiar hasta un tercer grado, en nuestro caso de 1 grado, porque me lo ha dicho tu madre,
Con lo cual lo tengo de un grado, ¿me habéis entendido? Esa operación es vinculada y tu retribución tendrá que estar ajustada a precio de mercado. Así que le diré a mi hija que conforme a lo que marca el artículo 18 y por el método de valoración del precio libre comparable, le tengo que poner una retribución ajustada a precio de mercado que si me voy al convenio y a la categoría profesional, a su experiencia, la retribución que la tengo que poner no son 3.000 euros al mes, es un poquito más. ¿Me habéis entendido? ¿Sí o no? Pues os voy a contar lo que va a hacer mi hija. Mi hija va a ir a ver a su madre. Van a volver, pero claro, mi hija va a utilizar un argumento. Y va a decir, mira papá, ya he visto que el precio de mercado efectivamente son 1.700. Vamos a pensar. Entonces, claro, tú me vas a pagar 3.000, pero solo vas a poder deducir fiscalmente 1.700. Y los otros 1.300, conforme a lo que marca el artículo 15 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, constituye una liberalidad porque me la estás dando porque a ti te da la gana. Luego, antes de que medie requerimiento de la Administración, haces un ajuste en el impuesto sobre sociedades, se está siguiendo, ¿no? Incrementando la base, ajuste positivo, en un apartadito muy concreto que efectivamente pone ajustes de las operaciones vinculadas. O sea que mi hija lo que me está diciendo es, coges 1.300, ¿cuánto es? 1.300, ¿no? Coges 1.300, lo multiplicas por 12 y eso básicamente es el coste fiscal de lo que vas a tener porque no vas a poder deducir esa parte en el impuesto de sociedades. Luego, aquí nadie está diciendo que tú no te puedas llevar 3.000, 5.000 o 6.000. Aquí lo que se está diciendo es que tú solo vas a poder llevarte lo que es precio de mercado. Y aquello que no se pueda justificar a precio de mercado, antes de que medie requerimiento de la Administración, te haces tú el ajuste en el propio impuesto sobre sociedades incrementándote la base. Pero eso no será deducible. ¿Me habéis entendido? Yo le cuento esto a alguno de mis clientes y lo digo con la máxima honestidad. Y la gente, si pone 3.000 euros al mes, querrá deducir fiscalmente la cuenta del Grupo 64 3.000 euros al mes. Así que ya tendremos que estar trabajando con los departamentos laborales, no solo el departamento fiscal, para poner ahí un salario base ajustado a lo que marca el convenio, unos pluses, unos incentivos, unas mejoras, unas prorratas de pagas extraordinarias y todo lo que tú puedas justificar para que eso sea precio de mercado, en tu retribución y en la de tus familiares. Luego la 64, importante. Miremos a ver si efectivamente esto lo tenemos recogido a precio de mercado. Ahora, también os digo una cosa. Las cosas en derecho y en materia de operación vinculada tienen que serlo y parecerlo. Porque a lo mejor tenéis una nómina que habéis preparado en el departamento laboral, esa nómina se ha metido en contabilidad, esa nómina se ha registrado como gasto, pero luego aparece una cuenta que es la 465, remuneraciones pendientes de pago, que por llevarlo ahora a la máxima realidad, nos podemos haber encontrado con la pandemia a partir del 2020 en adelante, que no había liquidez en nuestras empresas y no había capacidad de haber podido pagar esa 465. Con lo cual, ¿eso cómo se queda? Pendiente de pago. ¿Y la Administración qué es lo que puede entender? Pues lo que puede entender que eso que está pendiente de pago se puede haber perdonado y calificártelo como un ingreso excepcional. Hay un buen sitio, y ahora os lo contaré para la parte de la financiación, hay un buen sitio para intentar preconstituir la prueba de cosas que si a lo mejor quizás el día de mañana nos viene la Administración, sin todavía haber mediado requerimiento por parte de la Administración, que es la memoria. En la memoria de las cuentas anuales, en el apartado de socios, tú ahora mismo podrías poner un pequeño epígrafe en el que estarías describiendo la realidad de muchas de las empresas con las que nosotros trabajamos, en las que ha habido una falta de liquidez. Y podrías perfectamente incorporar ahí en la memoria, en el apartado de socios, que dada la situación económico-financiera que hemos vivido en los últimos años y ante la falta de liquidez, la empresa no ha podido abonar esas retribuciones, pero que existe un claro compromiso de hacerlo. Y de los socios, de recibirlo. ¿Me habéis entendido? Y con eso a lo mejor tampoco consigues nada, pero por lo menos intentas preconstituir la prueba el día de mañana para que cuando venga la Administración no me diga que aquí ha habido una condonación, un perdón de la deuda y me lo califiquen como ingreso excepcional.
Si trabajáis con socios con respecto de vuestras sociedades, eso es una operación vinculada y hay que valorarla a precio de mercado. Una es la 64 y otra que podéis tener es la 623. Porque habrá gente que a lo mejor quizás no pueda poner una retribución y tendría que poner una factura. Si tú me dices, oye Ángel, valórame una retribución, una nómina, yo tengo un porcentaje mayor de éxito de defender una nómina a precio de mercado, cogiendo el convenio, una categoría profesional, un rendimiento del trabajo, que una factura. Porque la factura ya, el ámbito es un poco más complejo, ya implica un poco ese servicio profesional. Ya no existe esa relación laboral pura y dura, ¿me habéis entendido? Realmente no existe relación laboral, lo que existe es calificación del rendimiento. Vámonos al 190. Si tú tienes un rendimiento del trabajo es una clave A. Si tienes una factura es una clave G, rendimiento de la actividad profesional. Esos dos los tienes que valorar a precio de mercado. Consejo. Si tienes un rendimiento del consejo de administración o administrador con clave E, eso ya no se considera operación vinculada. La clave E no se considera operación vinculada, tu retribución como administrador. ¿Cuál es el tipo de retención de un administrador? Bueno, es un 35% y si la empresa factura menos de 100.000 euros sería un 19%. Quédate con el 35%. ¿Vosotros acordáis cuánto era el tipo de retención hace años? 37%. Y hace unos cuantos años, 42%. Vamos a quedarnos con el 35%. Yo tengo a alguien que tiene unas retribuciones de 1.000 euros al mes. 1.000, ¿eh? ¿Cómo le voy a poner yo una retención de un 35%? Que básicamente es como decir, su tipo efectivo de gravamen luego en renta no es. Por eso muchas veces una buena recomendación dices, bueno, pues claro, he tenido que ponerle una retribución como socio trabajador, no una como administrador, precisamente por los tipos de retención. ¿Se ha entendido la idea? Entonces dices, oye Ángel, yo me quiero quedar tranquilo en materia de operaciones vinculadas, quiero poner una retribución. Una retribución muy interesante es el administrador con cargo atribuido, pero evidentemente el tipo de retención es elevada. La pregunta es, ¿caben dos en materia de operaciones vinculadas con esa retribución? Pues si lo planificas, te cabe la nómina como socio trabajador y la nómina como administrador con cargo retribuido. Ambas dos, a día de hoy, caben. Y si aquí se sentase la propia administración, serían los primeros que hasta te lo recomendarían. Póngale usted dos tipos de retribuciones. Pero para eso lo que hay que hacer es planificar. Seguramente alguno de vuestros clientes, cuando lo habéis planificado la renta, os habrá dicho, dice, oye Ángel, que este año me quede a cero, ¿vale? Los que os han dicho, o que directamente me salga tanto. El tema es que tú, si planificas con tiempo y ahora tienes el momento, pues lo puedes hacer. ¿Qué modelo presentamos ahora? ¿Qué modelo presentamos? Operaciones vinculadas. 232, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a presentar ahora el modelo 232. La pregunta es, ¿quiénes de los que son clientes nuestros tendrán obligación de presentar ese 232? Trabajando con la pequeña y mediana empresa, muchos de los que me estáis escuchando decís, pues yo creo que mi cliente no. Salió en su día una orden ministerial de 27-28 de agosto del año 2017. ¿Queréis que repita la fecha? Que es que la fecha es importante. 27-28 de agosto del año 2017, que seguramente sabremos todos dónde estábamos en ese momento, que era la que regulaba la obligación de tener que yo informar sobre las operaciones vinculadas. Bueno, en esa orden ministerial hay un artículo muy importante que establece cuándo vas a tener tú que informar sobre esas operaciones. El apartado 1 del artículo 2 dice lo mismo de siempre. El apartado 2 también dice lo mismo de siempre. Y el apartado 3 añade algo nuevo. ¿Por cuál queréis que empiece? Por el 3. Vamos a empezar por el primero. Y así vamos bajando poco a poco. El apartado primero dice, tiene usted obligación de informar de las operaciones vinculadas si todas sus operaciones vinculadas en conjunto superan los 250.000 euros. Con lo cual, evidentemente, tienes que tener empresas de un tamaño más o menos interesante para estar en esa realidad. El segundo de los apartados dice si por sus operaciones específicas alguna de ellas supera los 100.000 euros, como por ejemplo una compraventa de un bien inmueble. Y el tercer apartado es el que nos afecta a la mayor parte de los que me estáis escuchando. Porque el tercer apartado dice, se calcula usted la facturación neta de su compañía, sin impuestos.
y lo multiplica por el 50%. ¿Vale? Así que si tengo una facturación de 300 unidades monetarias, el 50% de 300, ¿cuánto es? 150. Ya está, ¿no? Vale. Y ahora se coge todas sus operaciones vinculadas por las categorías que recoge el modelo, que la última categoría del modelo pone otras, como diciendo, por si acaso se le ocurre a usted alguna de las que no estén metidas aquí. Y ahora se coge cada sumatorio individual, ¿se está siguiendo? Y cada sumatorio individual mira a ver si supera ese 50%. Y si alguna de las categorías en ese sumatorio individual lo ha superado, me coge esa categoría y me la informa. Caso práctico. Caso práctico manipulado, evidentemente, ya lo veréis. Tengo una sociedad con 3 socios, al 33,33% cada uno de ellos, con unos cargos de administradores gratuitos, como la mayor parte de los que tenemos aquí, solidarios. ¿Me habéis entendido? Y se han puesto todos unas retribuciones de 70 unidades monetarias. 70, 70 y 70. Y la sociedad factura 300 unidades monetarias. Ya está. Y ahora vamos a aplicar a ver si tendríamos obligación de informar. La primera es 250, 76. Imagínate que solo fuesen esas las únicas operaciones vinculadas que tengo. 70 y 70, 140 y 70, 210. ¿Tengo obligación de informar por el primer apartado? No. Tampoco son operaciones específicas estas, pero si lo fueran, ¿supera alguno de los 100? Tampoco. 300 por el 50%, 150. Y ahora me voy a la categoría donde pone retribuciones de socios. 70, 70, 140 y 70. Facturación neta 50%, 150. La pregunta es, ¿tengo obligación de informar en el modelo ahora, en los 30 días siguientes a los 10 meses posteriores a la finalización del periodo impositivo? Si finalizo a 31 de diciembre, cuento 10 meses, ahora 30 de noviembre. Con lo cual esto es fantástico porque ahora mismo alguno de los que me dijese, oye, pues ya ahora tengo que informar, qué ilusión. Entonces, es decir, tengo tiempo ahora de poder hacerlo, ¿me habéis entendido? Hay una cosa en derecho, que siempre os lo digo, que dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Lo habéis oído eso alguna vez? Pues hay una cosa más importante. La ignorancia me hace vivir con la conciencia más tranquila y relajada, que yo creo que casi es mejor directamente no saber. Pues la pregunta es, ¿tengo que informar? Sí. Yo creo que la pregunta sería, ¿tendría que informar desde el año 2017, bueno, 2018 respecto a 2017, de todo lo que a lo mejor no he informado hasta la fecha? ¿Me habéis entendido? Dices tú, ¿y este modelo nuevo que tenemos, Ángel, por qué lo tenemos aquí? Si os cogéis la exposición de motivos de la orden ministerial que regula este modelo para la preparación de operaciones vinculadas, dice la orden ministerial en la exposición de motivos que esta información que estaba recogida en el modelo 200, la gente no la solía informar porque decían que en el momento de la preparación del impuesto sobre sociedades, como teníamos tanto trabajo, no lo dice así, pero parecido, pues a lo mejor quizás como que la gente se olvidaba. Y entonces que habían previsto quitarnos trabajo en la preparación del impuesto sobre sociedades 200 y ponértelo en un mes que a lo mejor quizás no tenías tampoco mucho trabajo. Hombre, no me digáis que no se está embargando la emoción de decir esto es maravilloso. Y tú ahora informas. Pues la pregunta no es, ¿tengo obligación de informar? ¿He informado? La pregunta es, ¿qué ocurre si no he informado? Hombre, la buena noticia es que le han puesto las sanciones de las declaraciones informativas. Así que lo que te han puesto, ya sabéis, por cada dato que no hayas incorporado, si mal recuerdo, 20 euros, y con una tarifa plana mínima sancionadora de 300 ahí en adelante. Así que a lo mejor quizás alguno de los que me estáis escuchando me decís, oye Ángel, y en un comentario así entre todos de pasillo, ¿tú crees que sería lo mejor, si no he valorado correctamente las operaciones vinculadas, casi mejor, bueno, por error, que a lo mejor ese otro punto no se ha dado? ¿Para quién está previsto ese tercer apartado? Está previsto para la pequeña y mediana empresa de este país, para la que tiene una facturación relativamente pequeña que a lo mejor no tenía obligación de informar y ahora tienes que informar. Y seguramente muchos de nuestros clientes, que muchas veces son pequeños, es donde más se da el concepto de la operación vinculada que tienes que valorar a precio de mercado. ¿La retribución la tenemos? Sí, pues tendrás que valorarla efectivamente a precio de mercado. La tuya y la de tus familiares.
Y lo que tendrás en este caso es que recogerlo antes de que medie ¿quién? El requerimiento de la administración. La única operación que tengo, dice la norma en el artículo 18, todas las operaciones. O sea, no dice un catálogo concreto de operaciones específicos, como se dice en derecho, un catálogo de numerus clausus, no. Todas las operaciones. ¿Y qué son todas las operaciones? Todas las que se den en la relación de un sujeto con su sociedad. O sociedades participadas, o sociedades en las que tú no tienes un grupo fiscal, porque muchos de los que estamos aquí no tenemos esos grupos a veces los tienes, pero la mayor parte no, sino lo que tienes es un empresario, una empresaria que tiene dos sociedades mercantiles. Yo estoy aquí, mañana monto una sociedad y pasado monto otra sociedad. Tengo dos sociedades mercantiles. ¿Cuántos de nuestros clientes acaban teniendo 2, 3 y un montón de sociedades? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que esta sociedad, que fue la que monté, aquí pongo el domicilio fiscal, domicilio social, ¿correcto? Y a veces cuando vienen mis clientes le monto la sociedad mercantil. Entonces ya les he dicho, ¿cuánto quieres que te ponga de nómina? Bueno, pero antes de constituir la sociedad le digo, ¿dónde quieres que te ponga el domicilio social? Y no tienen todavía oficina y les estoy montando una sociedad, ¿me habéis entendido? Y entonces me dice mi cliente, ay, pues nosotros, Ángel, habíamos pensado en ponerlo en tu despacho. ¿Nunca se han preguntado eso? Dice, bueno, habíamos pensado ponerlo en tu despacho. Y yo en ese momento le tendría que contestar, bueno, me llena de orgullo y satisfacción. O sea, yo pienso, digo, yo ese servicio no lo ofrezco, ¿me habéis entendido? Con lo cual, cuando alguien me dice, oye, pónmelo en tu despacho, yo lo que le pregunto es, ¿tú tienes algún bien inmueble donde podamos, en este caso, domiciliarte socialmente y a lo mejor también el domicilio fiscal? Y entonces, ¿qué es lo que haces? Le montas la sociedad y le pones domicilio social en la vivienda personal de ellos. Pues ya tienes ahí otra operación vinculada. Porque luego presentas un modelo 036 y en el modelo 036 te dicen si la sociedad está desarrollando su actividad dentro o fuera de un local de negocio. Página 04A, 04B. Y decimos, dentro de un local de negocio, que es el bien inmueble propiedad de ¿quién? De la persona que está detrás. ¿Hacienda lo sabe? Sí. En la sociedad, cuenta 621, arrendamientos y cánones. 0. Modelo 115-180, retenciones por alquileres. Nada. Precio de mercado de ese alquiler. Vamos a buscar un comparable. Con sentido común. Precio libre comparable en condiciones normales de mercado e independencia. Yo tengo un bien inmueble y vosotros queréis utilizarlo como oficina vuestra. ¿Algunos de los que estáis aquí pensáis que yo os dejaría que utilizaseis mi bien inmueble de forma gratuita? ¿Sí o no? Pues ya tienes otra operación vinculada que es esa en concreto. Sigamos con el ejemplo. Ya estoy aquí. Y ahora tengo una sociedad donde he metido un inmueble, donde he metido la luz, el agua, gas, suministros, todo. Y tengo otra sociedad que la acabo de montar ahora. ¿No hay a veces sociedades que forman parte de mi grupo, entre comillas, que se están aprovechando de la especial relación que tengo con la otra sociedad? Y a lo mejor aquí no paso ni facturas. O sí las paso a veces, son facturas que estás pasando para llevarte el beneficio de la otra sociedad. ¿Lo veis o no? Y a veces estás incluso haciendo operaciones que no son reales. De un problema busca una ventaja. Y te montas entre las dos sociedades un contrato de servicios generales, que es lo que llaman management fee las grandes empresas, por las que en esta sociedad asumes todos los costes y se lo vas a imputar a la otra, en una parte. Y en lugar de llevarte una factura, que a veces cogemos facturas para llevarnos esos beneficios de esa sociedad, es una factura de prestación de servicios por imputación de costes a la otra. Y tienes un contrato mercantil entre las dos sociedades y una factura que estás pasando por la prestación de servicios. Contrato de servicios generales, acuerdo de reparto de costes. Y además encima estamos dotando de estructura a la otra sociedad para que parezca que tenga más solvencia. Eso es lo que tenéis que hacer. O sea, lo que hay que hacer es intentar que estas operaciones se parezcan más a mercado. La gente, pues bueno, pues dice, oye, monté una sociedad, luego he montado otra. Vamos a dar un poquito de estructura. Pasa una factura, paga por ello, justificándolo a precio de mercado. Eso también es una operación vinculada que la vais a encontrar en el modelo que tiene que ver con el reparto de costes. Porque una sociedad si no se está aprovechando de la especial relación que tú tienes con las dos. ¿Dónde meto los gastos? Donde a mí me interesa.
Meto más gastos aquí porque aquí hay un fuerte beneficio y quiero bajar por el IS. No lo puedes hacer. Vamos a intentar buscar con estas relaciones. Digo, alquileres. Si lo veis, al final es todo. ¿Y todo qué más hay? Hombre, pues hay una operación que tela. Yo voy a pensar en una cuenta contable en mi cabeza. Y os la voy a transmitir a todos de forma telepática, a todos los que estáis aquí ahora. Porque estamos conectados, con lo cual vamos a mirar a ver de qué cuenta estoy pensando yo en mi cabeza ahora. Venga, te la transmito a ti solo. Bueno, yo creo que te estás riendo. Me imagino que es una cuenta que empieza por 5, acaba por 1 y en el medio tiene otro 5. Bueno, vamos a poner un poquito de alguna manera en relación qué sería con esa cuenta específica que podemos tener en muchas cosas que, fíjate, muchas veces son empresas pequeñas, medianas, y existe precisamente, bueno, pues esa parte de esa cuenta que yo diría que es tan versátil, por no decir otra cosa, que puede tener tanto un saldo acreedor como un saldo deudor. Si hay una operación vinculada en muchos de los trabajos que nosotros hacemos, yo creo que la 551 es una cuenta que efectivamente refleja esa financiación y efectivamente es una financiación vinculada. Vamos a ver, antes de contar un poquito cómo hacemos con esa cuenta en concreto, cómo podríamos intentar justificar un poquito más a precio de mercado, pero voy a decir un primer problema que me genera esa cuenta en muchos de mis clientes. Cógete mentalmente un balance. Ya lo tienes el balance. Mira en el pasivo corriente, que es donde está esa cuenta habitualmente. Ponla con un saldo acreedor y con una cantidad importante. Porque a veces suelen ser cantidades importantes, ¿no? Y ahora coge y calcúlate un ratio que es el fondo de maniobra. Fondo de maniobra. El fondo de maniobra es la capacidad que tiene nuestra empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago a corto plazo, ¿no? ¿Sí o no? Activo corriente menos pasivo corriente. Y si el pasivo corriente está especialmente fuerte porque la 551 tiene un saldo acreedor especialmente voluminoso, ¿qué va a decir esa empresa en cuanto a su solvencia económica? Pues que tiene un fondo de maniobra negativo, que parece que no tienes capacidad para hacer frente a tus obligaciones de pago a corto plazo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Alguna vez alguno de vuestros clientes os ha pedido que le preparéis un balance para bancos? Lo digo más que nada porque ahora justo que vivimos en estos momentos de la normativa y demás, hombre, yo definiría un balance para bancos, no sé vosotros, pues como aquel balance que recoge de una manera más optimista la realidad de tu empresa. Yo, si queréis, hablamos de otra cosa, pero estamos hablando con la máxima honestidad. A mí no será la primera vez que en el propio banco me dicen: ¿y esto que tiene usted aquí qué es? Porque lo van a pasar a riesgos. Y le digo: no, esto es la cuenta corriente con socio. Y te dicen: bueno, pues súbale usted arriba. O sea, hasta en el propio banco te dicen: cójalo y súbalo arriba, porque si no, no le vamos a dar la financiación. Luego, ¿la 551 es un problema? Evidentemente sí, incluso hasta para un ratio de lo más básico económico-financiero, en la que se ve claramente que tu fondo de maniobra es negativo. Cuando la 551 es abultada, a veces te puedes encontrar también con que el patrimonio neto de tu empresa está negativo. Y a lo mejor incluso en alguna empresa estamos hasta en causa de disolución y liquidación. Porque la Ley de Sociedades de Capital, os recuerdo a todos, os recuerdo que dice que ya el artículo no está en suspenso, dice que si tú tienes pérdidas que se te comen las reservas, el capital social, y te deja la cifra de capital social por la mitad, esa empresa está en causa de disolución y liquidación. Es muy habitual que en una empresa con esa 551 que está elevada, tengas el fondo de maniobra negativo y el patrimonio neto también negativo. Esa empresa está abocada en un par de años a que no le den ni los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias, ni los certificados de estar al corriente de obligaciones de seguridad social, y que además encima haya una derivación de responsabilidad por un montón de cosas, por actuaciones negligentes a los administradores o lo que fuera. Y al final esa sociedad, ¿sabéis cómo se queda? Inactiva. Y el día de mañana Hacienda te viene un día y te dice: oiga, que tiene usted que disolver y liquidar esa sociedad, con esas pedazos de cuentas de 551 que tenemos ahí, especialmente importante. Así que eso es un marrón. Yo os voy a decir lo primero que tendríamos que hacer con la 551 para hacerlo correctamente y revisarla. Lo primero que tendríais que hacer es buscar un documento que justifique lo que es la 551 para empezar. Mucha gente, lo digo para todos, pero mucha gente tiene el planteamiento de que la 551 como financiación es un contrato de préstamo. La 551 no es un préstamo, porque si yo os doy a cada uno de los que estáis aquí 100.000 euros, bueno, en un supuesto hipotético, ¿no? Pero que fuese 100.000 euros, yo os diría: me devuelve principal,
me paga interés, me practica retenciones, me presenta el 123, me lo declara como rendimiento del capital mobiliario, lo que fuera. Pero eso es un préstamo y me devuelve usted principal. Cuando vais a trabajar con la 551, la 551 es una cuenta tan especialmente versátil que tiene movimientos de entrada y movimientos de salida. Yo cuando constituyo una empresa y empiezan a trabajar con la 551, el trabajo siempre es así. Meten y luego sacan. Estoy haciendo el mayor. Meten, sacan. Y luego al final te encuentras con la 551 con un saldo especialmente voluminoso. ¿Es así o no? ¿Eso es un préstamo? ¿Sabéis lo que es eso? Una póliza de crédito por la que el socio, la socia, financia la sociedad o la sociedad es financiada por el socio o la socia. Hasta un límite de 100.000, 200. Ese es vuestro documento. Vuestro documento es una póliza de crédito con un límite de financiación. ¿Tenéis ese documento de póliza de crédito ahora? En muchas ocasiones, no. ¿Qué podéis hacer ahora? Os vais a la memoria de este ejercicio cuando cerremos y decimos que la empresa que tenía esta línea de financiación con el socio, el que fuera, acaba de instrumentalizar ahora en documento privado esa financiación. Estamos intentando preconstituir la prueba. ¿Lo habéis entendido? Tú lo que tienes que intentar justificar el día de mañana es que tienes una financiación. Y cuando ya tengas esa financiación y no se devuelva principal ni se haga nada, si un día la quieres eliminar, te buscas alguna operación de estas que te voy a comentar. ¿Qué pasaba en esta sociedad? ¿Cómo estaba el patrimonio neto? Negativo. ¿Cómo estaba? En causa de disolución y liquidación. O sea que básicamente lo que quería decir es que incluso esa empresa, si no hago nada para revertir esa situación, me derivan responsabilidad a mí como administrador. Pues ¿qué puedo hacer para intentar revertir esa situación? Primera operación. Nos hacemos una ampliación de capital por condonación de deudas o compensación de créditos. Y cuando vayas a la notaría, no vas a ir con un mayor de la 551, sino que vas a ir con un documento en el que has preconstituido la prueba, que es una póliza de crédito. Y vas a convertir la 551 en una cuenta del grupo 100, haciéndolo en escritura pública en ampliación de capital. Las operaciones no hay ninguna perfecta, ¿me habéis entendido? Y aquí os pueden surgir numerosas dudas, pero claro, hoy no es el foro para poder resolver todos estos problemas, pero quedaos con la idea, perfecta no es. ¿Cuál es el problema que tiene esta operación? Que lo tienes que hacer ante notario. Y cuando uno de tus clientes le plantees alguna de estas operaciones, lo primero que te va a preguntar es que si esta es una operación low cost. Y el notaria te va a cobrar, con lo cual, dependiendo de cómo sea la ampliación de capital, tiene otro problema, porque si me amplías el capital social, ¿qué estás ampliando? ¿La responsabilidad de quién? De los socios. Y si tú has montado una socia limitada, ¿qué es lo que quieres? Tener en principio una responsabilidad solo por ¿cuánto? Por lo aportado, no quieres más. Y luego, como va en escritura pública, va en el protocolo del notario, que eso a dónde va comunicado. Y la administración va a tener información sobre algo que tú ya sabes de dónde viene. Así que te van a preguntar. ¿Luego es la mejor operación? No. ¿Hay más operaciones? Dímela ahora. Dímela ahora. Son menos 10. Entonces, como tengo que hacer conclusiones, había más, pero yo ahora ya me despido y ya cuando venga el próximo ejercicio, pues ya os cuento el próximo año. Como nos quedan 10 minutitos más, os cuento más operaciones. La segunda que puedes hacer, que muchos de los que estáis aquí la habéis hecho seguramente, escuchad un segundito, cuidado con esta operación, que también la administración la está revisando. Coges la 551 y la conviertes en una 118 de aportación de socios para compensación de pérdidas. Pero no lo haces como hace mucha gente, que hace una reclasificación a las bravas y pasa en un asiento contable de la 551 a la 118. Lo haces con la Junta General en convocatoria extraordinaria. Levantas un acta y en el acta explicas lo que ha ocurrido. Que la pregunta es, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que tengo un balance hecho unos zorros, porque tengo un fondo de maniobra negativo y un patrimonio neto, ¿cómo? Negativo. ¿Cuál de las empresas que estáis aquí, que quisieseis trabajar conmigo, os fiaríais de una empresa que tiene una falta de solvencia patrimonial y falta de solvencia económica? Pues entonces, ¿qué dicen los socios? En el acta recogen que los socios han decidido
fíjate, dada la grave situación económico-financiera de su empresa, o a lo mejor ha sido por el sector, que las aportaciones que hicieron en su momento, la 551, no hace falta decirlo, que las aportaciones que hicimos en su momento las queremos convertir en aportación de socios para compensación de pérdidas. Y explicamos por qué. Decimos que esto lo queremos hacer porque queremos mejorar la solvencia económico-patrimonial de nuestra empresa. Al eliminar la 551 del balance, ¿qué es lo que ocurre? Que directamente mejoramos el fondo de maniobra, mejoramos la solvencia económica y al subirlo a la 118, ¿qué es lo que ocurre? Mejoramos también el ¿qué? En este caso el patrimonio neto, ¿no? ¿Sí o no? Lo que pasa es que esa 118 se ve. Se ve porque se ve efectivamente pues, con la información que trasladamos y demás. Con lo cual la pregunta es, ¿hay alguna otra operación especialmente interesante que me recomiendes? Pues mira, os recomiendo una operación muy interesante. Mira, la operación que podemos hacer es convertir la 551 en una financiación muy específica que se llama préstamo participativo. Yo a veces pienso que tenemos que tener conocimientos de la parte contable, económico-financiera, jurídico, fiscal, laboral, de todas las cosas que hemos hablado en 50 minutos. Hemos hablado de temas laborales, las 64 sueldos y salarios. Hemos hablado de temas económico-financieros, de cómo está el balance, de temas fiscales y ahora algo que sale jurídico, que es un préstamo participativo en 5 minutos. Lo primero es que es un contrato que se llama contrato tipificado. Contrato tipificado, típico. ¿Qué es un contrato tipificado en contraposición a un contrato atípico? Un contrato atípico es el que nace de la voluntad de las partes y no tiene ley que lo regula. Y es cualquier documento que nosotros sacamos y que el día de mañana lo llevamos a la administración y en cuanto lo ve la administración dice, bueno, pues sí, esto lo han hecho ustedes. Un préstamo participativo no es un negocio jurídico atípico. Un préstamo participativo es un contrato que tiene una ley que lo regula, que se llama la Ley de Préstamos Participativos. Así que cuando queráis defender este contrato, lo primero que vais a sacar es un documento jurídico que lo que dice el contrato es que tienes un contrato de préstamo participativo con unas reglas de juego. Punto número 1. Así que Hacienda me defiendo ¿con qué? Con mi contrato y con la ley. ¿Qué dice la ley? Pues que tienes dos figuras, el prestamista y el prestatario. ¿Quién es el prestamista? Los socios de la sociedad, el socio, lo que fuera. ¿Quién lo recibe? La sociedad. ¿Qué estoy convirtiendo yo ahora, la 551, en un préstamo participativo? ¿Qué dice la norma? Pues que ahora no hay que devolver principal, ni hay que pagar intereses hasta que no llegue un hito temporal, que es el que va a fijar ¿qué? El contrato de préstamo participativo. Fijas un tiempo de unos 4 o 5 años, algo razonable. Y durante los próximos 4 años, ¿yo qué puedo justificar? Que ni he devuelto principal ni he pagado ¿qué? Intereses. Y no es porque me ha dado la gana, es porque tengo un contrato que así lo recoge. Y lo informas en la memoria y lo dices. Y tienes un contrato que así lo recoge. Como ahora en 5 años no tengo que devolver principal ni pagar intereses, ¿qué pasa con la 551? Que sale del pasivo corriente y se mete ¿dónde? En una 17 de financiación a largo plazo pasivo no corriente. Repito. O sea, lo que pasa es que esto a las 2 de la tarde ya cuesta, pero mira, te sale del pasivo corriente y va a la 17 al pasivo no corriente. Con lo cual, ¿qué haces? Mejoras también el ¿qué? El fondo de maniobra. Y dices tú, ¿y el patrimonio neto? Pues el patrimonio neto también. ¿Y quién te lo dice? El ICAC, el Sanedrín de la contabilidad. Hay una resolución del ICAC sobre préstamos participativos que dice que por mucho que el préstamo participativo se recoge contablemente en el pasivo no corriente, financiación ajena largo, dadas las características especiales que tiene este préstamo participativo, que son las que te voy a decir ahora. El prestamista, cuando llegue los 5 años, decide a su elección si lo convierte en capital o empieza a devolver principal y a pagar carga financiera. O sea que en el fondo al final es como decir, al final puede ser capital o puede ser una financiación preferente. O sea, es como si fuese patrimonio neto. Pues eso es lo que dice el ICAC, que por mucho que tú lo contabilices como financiación ajena, pasivo no corriente, intégralo en el patrimonio neto valor de tu empresa a efectos del cálculo de ese valor de la compañía.
Luego, contablemente está en el pasivo no corriente, pero también de alguna manera te podría hacer salir de esa situación de disolución y liquidación porque estás mejorando el valor de tu empresa. ¿Me habéis entendido? Luego, lo primero que tendríamos que hacer, y ya como una conclusión final, que me quedan 2 minutitos, pues lo primero está claro que lo que hay que hacer es valorar correctamente todas nuestras operaciones vinculadas, identificándolas en función de los sujetos intervinientes. 1, porcentaje de participación, que tenga un 25% en adelante. 2, que sea un administrador con la sociedad. 3, sociedades en las que yo estoy vinculada con ellas con mis porcentajes de participación. Familiares de socios y administradores, hasta un límite de un tercer grado por consanguinidad y afinidad. Y a partir de ahí me hago un catálogo completo de todas las operaciones que tengo que recoger. Y cuando ya las tengas, ahora que tenemos tiempo de cara al cierre, revisa a ver si alguna de ellas no se ha recogido correctamente o a lo mejor incluso ni siquiera se ha corregido. Intenta utilizar ese concepto de precio de mercado o precio libre comparable como aquel valor que yo tendría en condiciones normales de mercado e independencia. Valor concreto, precio libre comparable, que no es una definición, que es un método de valoración. O cógete el coste incrementado, cógete el precio de reventa. Pero métodos de valoración que tú puedas justificar. Documenta tus operaciones. Y luego, las más importantes, valóraslas. En la memoria preconstituye la prueba. No digas nunca en la memoria que no hay operaciones vinculadas, y más cuando trabajas con la pequeña y mediana empresa, porque alguna habrá. Di que todo se valora a precio de mercado, eso es lo que tienes que poner. Di todas las operaciones se valoran a precio de mercado. Como algo es subjetivo, pues para ti también es subjetivo. Yo lo he valorado todo, a mi parecer, a precio de mercado. Luego puedes añadir, no existe ninguna operación que reseñar. ¿No será mejor poner eso que directamente poner que no existen operaciones vinculadas? La 551, un problema muy importante. Una reflexión final, ¿os parece? Yo que durante muchos años hemos montado muchas sociedades, a veces tengo la sensación de que esa misma persona que está detrás de esa sociedad estaría mejor, con menor riesgo fiscal, en lugar de haberle montado la sociedad, estando trabajando como autónoma por cuenta propia. ¿Me habéis entendido? Con lo cual tú me tienes que preguntar, pregúntamelo antes de irme. Entonces, Ángel, ¿por qué le has montado esa sociedad? Pregúntamelo, ¿por qué se la has montado? ¿Lo respondo? No lo voy a responder, lo respondo. Porque yo me pregunto que quién soy yo para quitarle esa ilusión a esa persona. Claro, yo tengo en mi despacho el marco de 2 fotos con 2 niñas, que solo veo 2 bocas que alimentar. Pero bueno, ahora me entendéis un poquito. Llegando un poco a este planteamiento, creo que en muchas ocasiones cuando montamos sociedades, esas sociedades mercantiles que a veces son sociedades más de tipo instrumental, en la que no tienen ni medios materiales ni medios humanos, pues hombre, yo creo que alguno estaría muchísimo mejor trabajando precisamente como persona física, realizando su actividad por cuenta propia. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar. Gracias a vosotros. Muchas gracias.